Queridos hermanos, qué gusto nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Qué gusto que se esté conectando también para tener este tiempo de adoración a Dios y después preparar nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración. La oración es la forma en que Dios brinda a sus hijos la seguridad de que somos amados, de que Él nos oye. Esta es la razón por la cual Dios proporcionó este medio de comunicarnos con Él. Nos bendice. Es la forma en que Dios nos enseña que no estamos abandonados en un mundo hostil, que en sí mismo lo es, sino que tenemos que estar seguros en su providencia, en su provisión, en que estamos cuidados por Él. Hemos estudiado que la oración es la forma en que Dios escucha la voz de su pueblo. Escucha lo que nosotros tenemos que o podemos decirle. Pero el objetivo claro es que, o más bien el objetivo no es que Él tenga que conocer algo, porque Él conoce todas las cosas. Él no desconoce absolutamente nada. El objetivo es que pueda manifestarse una rendición personal a la voluntad de Dios y que nosotros confiemos una confianza total en nuestro Padre eterno, en que nosotros estamos esperando en la gracia venidera que está contenida en todas las promesas de Dios. Y la oración es el medio por el cual nosotros nos disponemos a esas promesas. Sabemos que esa bendición llegará y podemos vivir para su gloria, podemos ver manifestada la gloria de Dios en su poder, en su favor y en el gozo que proporciona a nuestras vidas. Por eso y para eso oramos. Hoy estudiaremos que Cristo, en el ejemplo de Cristo nuevamente, Él nos enseña que oraba constantemente. La Escritura, el Evangelio nos narra que Cristo pasaba, como ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, pasaba tiempo de oración. Nos enseña esto constantemente. Y vamos aquí al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32, en donde llegamos a la cúspide de la crisis en la vida de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Orar. Seguimos aprendiendo para qué orar. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en la disposición soberana de Dios a través de la oración? A través de este vínculo, esta forma en que Dios nos permite expresarnos con Él. Y por eso el día de hoy vamos a ver un tema de lo que Cristo nos pidió que hagamos: velar y orar. Marcos capítulo 14, versículo 32 dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos nuevamente, a través de este medio hermoso de la oración, donde sabemos que tú nos escuchas, que tú tienes la capacidad de escuchar a todos tus hijos, que tú, Señor, tienes a bien el amarnos de esta manera y prestar atención a nuestro clamor, a nuestra oración. Gracias por la obra de Cristo Jesús que lo hizo posible. Y ahora queremos pedirte, Señor, que el día de hoy alumbres nuestra mente, que, Señor, nuestra mente pueda comprender tu palabra, no en nuestro nivel solamente con capacidad intelectual humana, sino ahora con la capacidad que tú nos dotaste al haber hechos nuevas criaturas, ser hechos nuevos,
Señor, regenerados. Gracias, Señor, por esa obra que ahora nos dota de una mente espiritual para entender las cosas espirituales. Que esto sea, Señor, el alimento en la vida de tus hijos. Y queremos pedirte también por aquellos que todavía no lo son, que escuchen tu palabra y que ellos puedan ser convencidos, te lo pedimos, por tu Espíritu Santo, y donde quiera que ellos estén, Padre, hagas tu obra de misericordia, de gracia, tu amor manifestado en sus vidas, que les des fe para que puedan poner su confianza total en la obra de Cristo Jesús como el perdón de nuestros pecados, el único medio para el perdón de nuestros pecados y una reconciliación contigo. Haz tu obra en ellos, te lo pedimos, Dios, en cada uno de nosotros. Necesitamos de ti. Reconocemos nuestra necesidad profunda de que tú guíes nuestras vidas. Haznos entender, Señor, lo valioso, lo hermoso de la oración, para que, Señor, tomemos decisiones importantes en nuestras vidas, de abandonar aquellas cosas superficiales que nos están evitando ese tiempo contigo de la oración. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí narrada en este pasaje, en estos versículos de la Escritura del Evangelio de Marcos, que inicia este tiempo de la peor crisis, el tiempo en el que Cristo va a la cruz del Calvario y donde Cristo se enfrenta nuevamente, y tal vez podríamos decirlo así, la más tremenda tentación, y donde Él sufre el inmenso, inmesurable dolor de cargar con el pecado de todos aquellos que Él amó. Aunque el sufrimiento de Cristo, lo sabemos, inicia desde que llega a este mundo, vemos que va en un crescendo, es decir, cada vez es peor, hasta llegar a cargar el precio de nuestros pecados. Desde el inicio, nos habla Filipenses capítulo 2, Cristo desciende a la tierra, Cristo se encarna en este hombre para pagar el precio de nuestros pecados, pero desde ahí, desde que llega al vientre, ¿qué es lo que sucede alrededor de su familia? Que su propio padre quiere abandonarlo. En el desconocimiento de todas las cosas como están sucediendo, José, el que fue el representante de su padre físicamente hablando aquí en la tierra, él se quiere ir y tiene que venir un ángel a enviarle un mensaje para que él continúe ahí con María. Pero vemos ese rechazo desde que está en el vientre, y eso no fue una excepción, hubo una incomprensión total, hubo totalmente un rechazo. A lo suyo vino, dice Juan 1, y los suyos no le recibieron. Toda la religiosidad, el pecado en el hombre hizo que no pudiéramos reconocer al Hijo de Dios aquí en la tierra. Eso es lo terrible, esa es la ceguera con la que el príncipe de este mundo nos ha engañado. Y vemos aquí precisamente que empieza este tiempo en donde ahora viene todavía más y más incomprensión a lo que Cristo venía a hacer. El sufrimiento de Cristo, aún en este tiempo lo vemos, que Él no lo hace perder el gozo, no lo hace perder la paz. Ese rechazo de los religiosos, ese intento, en varias ocasiones los evangelistas nos narran que lo buscaban para llevarlo a juicio, lo intentaban matar, hacían complots para matarlo, y Dios en su soberanía no permitió eso porque era un tiempo determinado por Él. Dios determinó cuándo tendría que ser, pero Cristo eso no lo hizo perder su gozo, no lo hizo perder su paz, no lo hizo perder el objetivo por el cual estaba en este mundo. Pero ¿cómo fue posible que esto fuera así? Porque pasaba tiempo, y es el ejemplo que nos deja de comunión con el Padre. Ya lo hemos mencionado en ocasiones pasadas, como Cristo se dedicaba en largos tiempos a la oración. Y es algo que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que comprender, tenemos que regresar a ese ejemplo de Cristo. No estamos viviendo con gozo, estamos dependiendo que la alegría que tengamos sea de las circunstancias, sean las que nos provean de esa tranquilidad o de esa alegría, pero no es lo que Dios nos enseña.
Dios nos enseña que todos los buenos momentos, todos los dones que tenemos, todas las buenas dádivas provienen de Él. Y no es solo a través de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser negras, puede haber oposición a nuestras vidas, puede haber terrible dolor, pero nosotros ser provistos porque la comunión con nuestro Padre es nuestro máximo, es lo más maravilloso. Tenemos un engaño en nuestra mente que nos ha llevado a olvidarnos de eso y le dedicamos tanto tiempo a muchas cosas que son superficiales. No estamos entrenados, no estamos ejercitados en la oración. Sabemos que la oración nos lleva a su presencia y son momentos tan agradables, pero la carne está tan crecida en nosotros. Nuestra mente no está tan entrenada para convencernos de estas verdades. Toda la vida de Cristo fue un impulso hacia el sufrimiento con todas estas acciones, pero llegó el mayor sufrimiento. Y eso es a lo que se enfrenta Cristo en el pasaje que acabamos de leer. Experimentar la soledad absoluta del castigo eterno por el pecado de quienes Él decidió salvar amándolos. Todo ese pecado que nos correspondía a nosotros sufrir por toda la eternidad, todo ese dolor moral que tendríamos que haber sufrido nosotros porque Dios en su justicia nos los tendría que haber hecho como nuestra condenación, todo ese sufrimiento lo carga Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Él comprende, que se está asomando, está a la puerta, a unas horas de ir a esa cruz para pagar lo que nosotros debíamos. Enfrenta este momento de crisis. Isaías 53:3 nos habla de lo que hace una descripción impresionante. 600 años antes, este profeta hace una descripción impresionante de como si hubiera estado parado ahí enfrente de la cruz y entendiendo todo lo que espiritualmente iba a padecer Cristo. Dice así el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Castigo que merecíamos nosotros, sus escogidos, sus amados, él decidió recibirlo, porque era la única manera de rescatarnos de ese castigo. Pero el Señor, entendiendo todo lo que este peso de dolor, de angustia, todo lo que está escrito aquí en Isaías, todo lo que podemos llegar a entender del sufrimiento que Él estaba ya cargando desde ese momento, nos enseña una cosa importantísima: cómo pasar las peores crisis de nuestras vidas. Orando. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. El texto que leímos en Marcos 14:32 al inicio. Yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El dolor lleva a la tentación de abandonar el llamado, a no cumplir con el propósito de Dios. El Getsemaní, que representa el sufrimiento, expone lo que hay dentro del corazón.
no es una casualidad, no es aleatorio, no es cuestiones circunstanciales que nos han llevado a cada uno de los hijos de Dios padecer circunstancias difíciles, adversas. No es ninguna casualidad, sino están cumpliendo un propósito divino, que el día de hoy estemos enfrentando una pandemia del COVID-19, que estemos en cuarentena, que tengamos que estar padeciendo tal vez desempleo, incertidumbre, que estén toda la economía del mundo patas para arriba, incomprensible, nadie sabe, hay una incertidumbre total porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, cómo se va a recuperar la economía mundial y esto cómo va a golpear para que mucha gente no tenga que morir de hambre. Lo más probable es que así vaya a suceder. ¿Qué va a suceder con mi familia si ahorita ya no tengo ventas, no hay ingreso, ya pasamos un mes aquí en el país en medio de estas circunstancias? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Quiero decirte algo, que si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, el que estemos en medio de esto no es ninguna casualidad. Hay propósito de Dios. Cristo fue a Getsemaní. Y esta palabra Getsemané en el griego significa prensa de aceite. Él va a un huerto que estaba más o menos, calculan, alrededor de 1 kilómetro de las murallas de Jerusalén. Y ahí se piensa que era un lugar de algún amigo de Jesús en el que ellos conocían, habitualmente podían entrar ahí y era un lugar donde Cristo pasaba momentos de intimidad con el Padre. Pero esto es lo que significa este lugar, Getsemaní, prensa de aceite, donde hay una presión tan fuerte, unas circunstancias que tal vez no habíamos esperado, pero que provocan en nosotros situación que en nosotros un dolor profundo que nos hace muchas veces desconfiar, nos hace dudar, nos hace pensar cosas que van alejadas muchas ocasiones del plan de Dios, de lo que Dios nos ha dicho, de lo que nos ha enseñado en su palabra. El sufrimiento trae dudas que si no se responden con la voz de Dios nos pueden llevar a pecar. Mismo Cristo, ve la oración que dice en el versículo 36 de Marcos 14, decía, Abba Padre, decía papito, es una expresión de cariño hacia el Padre, es la forma en que un hijo le hablaba de forma cariñosa, como nosotros ahora le decimos papi, papito. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿A Cristo le pasó? Sabía lo que iba a venir, sabía que iba a tener que ser separado por un instante del Padre, cosa que nunca había sucedido al momento de cargar el precio, el costo, el dolor de todo nuestro pecado. Y decía, Señor, aparta de mí esta copa. Pero entendió que no se trataba lo que el impulso del sufrimiento podría tener, sino la voluntad de Dios. A Juan el Bautista también le sucedió. Recordamos que cuando él está en la cárcel, ya hay una amenaza de muerte por el rey. Juan le había señalado el pecado y entonces el rey en venganza, la mujer, su mujer, ¿verdad?, en venganza, lo meten a la cárcel y posteriormente sabemos que lo decapitan. Pero en ese momento en el que él está padeciendo eso, envía a sus discípulos y le digan, debe de preguntar si él es el que esperábamos o hay alguien más. Nos preguntamos, ¿cómo es posible cuando nosotros contextualizamos en el Evangelio la historia de Juan, cuando ve a Cristo y lo reconoce y ve a Cristo y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero así sucede cuando somos pasados por la prensa, por el Getsemaní.
Cuando somos oprimidos por el dolor, cuando somos oprimidos por la enfermedad, cuando somos oprimidos por la escasez, cuando somos oprimidos por circunstancias adversas, por lo incomprensible de momentos, empezamos y decimos, esto es lo que tenía que suceder. Juan no estaba dudando solamente de Cristo, estaba dudando de su propio llamado, que era aquel que venía a preparar el camino del Señor. Pero hizo lo correcto. Vayan y pregunten. Y vinieron sus discípulos de Juan a decirle las palabras de Jesús. Juan escucha la voz de Cristo, escucha sus palabras, confía y fue al martirio con gozo y con paz, sabiendo que Dios lo había llamado. Cristo no solo pide a su antojo ser librado, sino con el precepto, hágase tu voluntad, Padre, lo que tú determines. Y esta palabra que recibe Jesús, esta palabra que recuerda a Cristo de su propósito del Padre, esta palabra que recibe Juan es afirmada, es confirmada en la oración. Cristo mismo, esta no fue la primera ocasión que fue tentado con el mismo argumento. Recordamos que Cristo fue, ¿verdad?, y se aparta a ayunar y a orar al desierto, y ahí Satanás lo toma y le ofrece varias cosas. Y en la tercera que le ofrece en Mateo 4:8 lo vemos, dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Cristo? Exactamente lo mismo. La Biblia nos enseña que Dios en su soberanía ha determinado que Satanás sea el príncipe de este mundo. O sea que lo que Satanás le estaba ofreciendo era algo que ya se le había dado. Aquí están los reinos del mundo, ahí está la gloria de ellos. Mira ya, vamos a ahorrarnos el camino, Jesús, ¿para qué vas a sufrir? Intercambiamos. Yo cedo. Una pequeña adoración simplemente. Le estaba ofreciendo lo mismo. Evita el sufrimiento. Cuando en nosotros hay un deseo de evitar sufrir, sin importarnos la voz de Dios, sin recordar para qué Dios nos tiene aquí en la tierra, que es predicar su evangelio y hacer discípulos. Cuando comenzamos a evitar el sufrimiento, no sabes qué, que ya sufrí mucho ya con este matrimonio, ya sufrí mucho en esta familia, ya mejor me voy, cuando Dios ha dicho lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuando es más fácil para mí darle la vuelta, evito el problema, evito el conflicto, en lugar de ir y buscar en oración el poder de Dios manifestado para una restauración, para que Dios cambie mi vida, enfrentar mi corazón primero y que Dios limpie. Y Señor, aquí estoy y lo que tengas que limpiar, y no importa si tiene que ser sufrimiento, porque si yo quiero generar, la Biblia lo enseña, quieres que se genere paciencia en tu vida, vas a ser sometido a pruebas. En esta mentalidad que nos ha sido heredada por el pecado y por un mundo que está idolatrando la comodidad, que lo que queremos, algo fácil, algo sencillo, una oración milagrosa, y por eso la gente está ahí buscando milagreros, ¿verdad? Que aquellos que parece que hacen oraciones y todo se arregla. Cuando Dios en su amor está trabajando, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Y la disciplina podría ser no causa de gozo, pero trae fruto de justicia para todos aquellos que han sido ejercitados en ella. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Dios quiere que a través de esta cuarentena, a través de estos tiempos, algo quiere formar en nosotros, que seamos más como Cristo, que seamos cada vez más y más, disfrutemos de su santidad, que entendamos que para eso fuimos creados, que es el verdadero gozo, la verdadera paz que el mundo y todos los seres humanos están buscando, pero que el pecado ha engañado para que lo rechacemos. Nosotros como sus hijos, ese es el objetivo que tiene para nuestras vidas. No es casualidad, pero no vas a encontrar esas razones si no clamas a Dios. Si tú sigues queriendo evitar el sufrimiento, no, ya sufrí mucho, lamentándote por todo lo que te ha pasado, victimizándote porque, ay, cuánto has sufrido. ¿Sabes qué? Compárate. Una vez un pastor nos decía eso. ¿Tú crees que has sufrido mucho?
A ver, mírate las manos. ¿Dónde están los hoyos? Mírate la cara, ¿dónde está la...? Y si nosotros hubiéramos ido a esa cruz, no era menos de lo que no era menos de lo que merecíamos. Merecíamos mucho más que eso. Pero Cristo Jesús manifestó su amor para con nosotros, en que siendo nosotros miserables, el Señor nos coloca ahora en una posición de hijos y nos sienta a su mesa para que disfrutemos de su banquete a través de la oración. ¿Qué tan engañados estamos? Que tenemos un lugar a través de la oración en ese banquete y nosotros no queremos sentarnos ahí. Si estás con ese deseo de evitar el sufrimiento, no importando lo que cueste, y ese costo puede ser desobedecer a Dios, necesitas doblar tus rodillas. Necesitamos doblar nuestra cerviz, morir a nuestro orgullo a través de una rendición en la oración y decirle a Dios: Señor, mira, yo puedo desear esto, pero hágase tu voluntad. Versículo 34 en Marcos 14 dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Qué preciosa enseñanza, qué precioso pasaje de la Escritura, hermano, hermana. En la oración nosotros tenemos la posibilidad de expresar la realidad de lo que estamos viviendo. No tenemos ninguna necesidad de aparentar con Dios. Cristo mismo nos dice, ¿sabes qué? Le dice: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. No hay situación que le sorprenda a Dios, ni duda, ni tristeza que le ofenda. Entonces, pastor, si estoy dudando, si tengo preguntas de lo que dice la Biblia, de lo que me está pasando, lo más importante de eso no es que tengas dudas, sino qué haces con esas dudas. Si tu duda es respondida por ti mismo, por tus propias intenciones, por tu propia filosofía, si estás dejando que un librito ahí de ayuda motivacional, si aquel que te está diciendo, no importa en qué canal, si se diga cristiano o no, pero que no está la idea basada en la Escritura, con una interpretación de lo que la Escritura quiere decir, sino puede estar manipulada solamente, porque eso es la característica de los falsos maestros, dice 2 Pedro capítulo 3, son guiados por las concupiscencias, con su propia concupiscencia, o sea, ellos modifican las ideas, hacen parecer que son bíblicas, pero están totalmente torcidas. No hablan de lo que el contexto bíblico nos enseña. Ten cuidado con eso, porque puedes estar alineado a un tipo de pensamiento que realmente no es el pensamiento de Dios. Aparenta, pero es exactamente eso la definición de engaño. Una mentira que se disfraza de verdad, hay un proceso mental que te hace creer que es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Mi palabra es verdad. Fundamenta tus conceptos en la verdad bíblica. No estés esperando que alguien venga y te resuelva las cosas y te diga no. Ve a la palabra de Dios, comprende la palabra de Dios, ruégale a Dios que te haga entender la palabra de Dios. La duda como tal que tú puedas tener tiene que estar resuelta en la Escritura. Pídele al Señor que te muestre, que te conteste Él. Yo puedo estarte aquí explicando, compartiendo la palabra, pero si la Biblia no es lo más importante para ti, de nada está sirviendo. Si tú no te vas con el pasaje de Marcos capítulo 14 en tu corazón, de nada está sirviendo lo que estamos haciendo. Porque es la palabra de Dios la que penetra, la voz de Dios, es la promesa de Dios que no volverá vacía, es la promesa de Dios que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta las entrañas, a descubrir quiénes somos, a mostrarnos quiénes somos como un espejo, dice Santiago. En Hebreos 4:15 el Señor nos hace esa invitación porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo padeció eso.
Y Cristo vino abiertamente con el Padre. Mira, esta es mi idea en este momento, mi duda tal vez podemos decir en este momento, pero no se haga mi voluntad. Cristo puede entender y se compadece de nosotros. Y tenemos que venir con Él con esa claridad, con esa transparencia. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los pensamientos que tenemos con preguntas y los sentimientos que pueden flotar de esas circunstancias, tenemos que traerlos, dice aquí, confiadamente al Padre. Así como un bebé. En esto es lo que nos llamó el Señor, que no fuera como niño. El que no viene ante el Padre y se abre como un niño confiadamente, que le dice: papá, se me antoja una paletita de dulce, papito. Ay, mira, yo quiero una paletita de chocolate, a mí se me antoja unos cacahuates, papá, mira. Y tu papá te puede decir: mira, no es tiempo, ya comiste muchos dulces, hoy no. Mañana vamos a la tienda. O de plano te va a decir: claro que sí, mi hijito, disfruta de esto. Pero es Dios el que lo define. Y con esa confianza, a Él no le extraña que podemos tener dudas. Pero es importante que nosotros busquemos en Dios con confianza y decir: Señor, no entiendo esto, no entiendo ni papa de lo que me está pasando. No entiendo por qué me contagié de COVID-19. No entiendo por qué estoy en el hospital. No entiendo por qué perdí el empleo. No entiendo si tú me has prometido proveerme. ¿Por qué, Señor, ahorita estamos padeciendo esto y hay tanta incertidumbre? Y el Señor te va a hablar y te va a decir: porque en toda tu vida y desde que yo te salvé, realmente no has confiado en mí. ¿Te has engañado? Has vivido una religión y yo quiero tener una relación personal contigo. Ahí mismo en Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tienes que aparentar. No cambies tu perspectiva de ti mismo. Te sientes mal, te sientes triste, ve con el Señor. Háblale y deja que Él hable. Sin moldes preestablecidos. Yo he tenido que empezar a cambiar mi forma de darle gracias a Dios por los alimentos. Mis hijos me acaban de decir eso, ¿verdad? Ay, siempre dices lo mismo. Y así nos enrolamos a veces en hábitos, en cosas que creemos que están bien. Y no es que esté mal darle gracias a Dios, está mal que a veces dejamos de agradecer realmente a Dios y solamente tomamos una tradición. Repetimos cosas por sistema. Y he tenido que empezar a pensar que en esos momentos, por mucha hambre que tenga, o por mucha prisa que tenga, es un momento para darle gracias a Dios. Sin moldes establecidos, sin autojustificación. Dios no está necesitando que Él venga y diga: sí, Señor, es que mira ahí, es que me da vergüenza, que ahorita vi algo que no debe haber visto ahí en el teléfono, en la computadora, Señor, pero es que mira, mira mi esposa, y es que mira, yo soy muy débil, y es que quítate tus autojustificaciones. Ahí en Romanos 10, esa es la naturaleza caída del hombre, que busca siempre una justificación en sí mismo, en sus propios argumentos. Tal y como somos, ven al Señor con fe. ¿Y eso qué significa? Esperando que Dios te hable. Muchos hablan de eso. Ven al Señor como eres, pero no les hablan el tema completo, porque Dios en su gracia nos atrae a Él para salvarnos tal y como somos. Eso es cierto, pero en su amor nos va transformando. Eso no, el ven como eres no significa y así quédate, no te preocupes. No, el pecado es digno de que nos avergoncemos delante de la santidad de Dios. No es algo que le agrade a Dios, no va conforme a su naturaleza. Por eso vino Cristo Jesús a morir y a resucitar para vencer esa maldad.
Y si venimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No significa que vengo como yo, ¿verdad? Y su gracia me acepta así y así te vas a quedar. No, Señor, no te conformes a eso. Busca de Dios el que Él haga la transformación. Y eso es conforme a la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento. Cada cristiano pasará por su Getsemaní. Y la forma de pasarlo es con Dios, orándole a nuestro Dios. Lo único que nos lleva a vencer la tentación es la obediencia. Y esa obediencia se logra orando. En Marcos 14 sigue diciendo, versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fíjate qué impresionante está esto. Porque deja a unos y deje sentados porque voy a ir a orar. Y sé que se lleva a los mismos tres, Pedro, Jacobo y Juan, los que llamamos el círculo íntimo de Jesús. Los mismos que estuvieron en la transfiguración. Los mismos que vieron la gloria de la transfiguración. Y ahora están viendo la humillación de Cristo. Admiraron, ¿recuerdas cómo estaban ellos así, atónitos, viendo la gloria de la transfiguración? Tanto que Pedro dijo: Señor, vamos a quedarnos aquí, esto está fabuloso, esto está hermoso, no nos bajemos. Mira, les hacemos unas ramadas, unas tipo camitas, para que estén ahí Moisés, Elías y tú y nosotros aquí admirando, porque eso está maravilloso. Pero la humillación les cansó, les aburrió, porque a la carne le gusta el show, el espectáculo, lo que llama la atención, lo que nos hace sentir, ¿verdad? Aquello que nos lleva y, mira qué bonitas luces, wow, qué bonitas canciones, wow, qué bonito que habla, wow, qué bonita predicación, wow. Pero cuando se trata de humillarnos en intimidad, no. Mucho cuidado. Hay personas que están siguiendo algunas iglesias, algunos ministerios, porque dicen: no, mira, es que qué padre aquí esto, qué bien están y qué música tan impresionante y que mira, esto nos hace sentir bien. Lo mismo les pasó a los apóstoles. Les había hecho sentir tan bien ese momento que dijeron: aquí estamos despiertitos, bien. Pero acá no les llamó tanto la atención, no despertó algo majestuoso y se durmieron. En lugar de estar con lealtad al Salvador, con lealtad a su amigo, con lealtad a aquel que estaba necesitando, y doblar con él las rodillas y clamar porque Dios le fortaleciera en esta obra que él tenía, porque no lo entendieron. La consecuencia terrible de una iglesia indocta es precisamente que vivimos en nuestra carne terriblemente, y por eso no tenemos momentos habituales, momentos importantes, amplios momentos de oración. Por eso estamos tan acostumbrados aún dentro de la iglesia de Cristo a tanto pecado. Nos admiramos muchas veces de un adúltero, pero no estamos haciendo absolutamente nada con la soberbia dentro de la iglesia. Hay tanta altivez dentro de la iglesia, hay tanta altivez en nosotros, olvídate de los demás, en nosotros hay tanto orgullo, nos enojamos tanto de cómo nos tratan, de cómo nos menosprecian, de que no valoran lo que hacemos, nos espantamos tanto de que alguien trate de forma áspera a otra persona dentro de la iglesia, pero no somos capaces de ver nuestro propio pecado, y muchas veces nos habituamos a eso. Dios quiere que tomemos en nuestras vidas la victoria a través de todo ese pecado. Y por eso el Señor nos dice: velad y orad. Versículo 38 de Marcos 14. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos entrega a través de la oración. ¿Para qué oramos?
para no entrar en tentación. Es el método preventivo para pecar. Alejarnos del pecado. ¿Cómo? Velando y orando. ¿Por qué esto sucede? Porque podemos dedicar tiempo y oportunidades muy simples. En lugar de que estés viendo tantas películas que te están invitando a ser agresivo. Porque tú puedes decir, ay, no, a mí me gustan esas películas de pistolazos. Pero no pasa nada. No, son semillas que se siembran en ti. Cuando menos piensas, dan un fruto de agresividad, de violencia. Todo afectan, por eso necesitamos una transformación que viene de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuánto tiempo dedicamos a veces a eso, a la televisión, a leer cosas seculares, a leer cosas de ciencia, de muchas cosas que aparentemente ¿y cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Y después nos quejamos o nos decimos, Señor, es que no sé cómo puedo, caí otra vez en pecado, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le vela y ora? Ponle la atención que se requiere, eso es velar. Despertar, estar atento, darte cuenta de los tiempos que estamos viviendo, darte cuenta cómo la influencia del mundo, cómo estas empresas que están promoviendo tantas series y tanto entretenimiento, en medio de eso están promoviendo la homosexualidad, están como algo natural, están promoviendo todas estas cosas de la familia transgénero y todas estas filosofías que están acabando con la idea de la creación de Dios, del diseño de la familia tal y como Dios lo hizo. Es una influencia de todo el tiempo que tus hijos están viendo a través de aparentes caricaturas y que nosotros no estamos filtrando de nada. ¿Y por qué no nos estamos dando cuenta? ¿Y por qué estamos tan expuestos a eso? Porque estamos dándole ese tiempo y esa oportunidad, cuando deberíamos nosotros darle tiempo y oportunidad a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y esto podría resultar para muchos, este pastor, qué religioso, orar. Así no, hermanos, lo que necesitamos es despertar a darnos cuenta de nuestra realidad. No vencemos la soberbia, no vencemos la pornografía, no vencemos porque estamos dedicados no a lo que Dios nos dijo que debemos dedicarnos. La oración es la forma en que Dios nos fortalece para nosotros ponerle distancia, no tan solo al pecado, sino al riesgo de pecar. Porque es lo que dice el Señor, para que no entréis en tentación. O sea, ni siquiera llegues a la tentación. La oración fortalece el espíritu y debilita la carne. ¿Quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a ganar la batalla? Tú no necesitas hacerte una agenda para alimentar tu carne, ¿no? Basta con que prendas la televisión, en los programas, en lo que ves, en las series. Basta con eso, tu carne se alimenta. Ahorita no salimos mucho, pero cuando salimos y ves ahí un espectacular donde una mujer semidesnuda, exaltando la carnalidad, exaltando la comodidad. No necesitamos nosotros convencernos de buscar la comodidad, no, se ajusta perfectamente con nuestra carne y se ha vuelto un ídolo en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Basta con que escuches pláticas con tus compañeros de trabajo. Basta con que veas en Facebook peleándose todo el mundo, diciendo mentiras. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y ahí oyendo chismes y oyendo cantidad de... ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién está metiendo todo esto que llaman fake news? Satanás. Es el padre de la mentira. Y tiene muchos hijos mentirosos. ¿Quién va a ganar la batalla? No, casi en automático nuestra carne se está alimentando día y noche. Y si nosotros no podemos venir y darnos cuenta de este llamado de Dios, velad y orar, una atención especial a lo que nos está sucediendo, que nos está describiendo en su palabra
y una comunión con Dios a través de la oración. Entender la guerra que tenemos y que nos armemos espiritualmente para salir victoriosos. Si tú quieres estudiar una carrera, tienes que dedicarle el tiempo. Si tú dices, voy a estudiar una carrera profesional, una licenciatura, una ingeniería, no va a suceder espontáneamente, nada más porque tengas una buena intención, ni siquiera si te inscribes a ella. Tienes que dedicarle tiempo. Tienes que ajustar tu agenda y decir, este es mi horario para lograr eso, para terminar esta licenciatura, para terminar esta maestría, para lograr terminar la preparatoria, para conseguir un grado, un diplomado. Tienes que dedicarle ese tiempo. De igual manera nosotros tenemos que comenzar a sustituir nuestros tiempos de redes, de amigos, de pláticas infructuosas, de entretenimiento para orar. No se va a suceder nada más de que te emociones en este momento y digas, no, sí, ya entendí que tengo que orar. No, tienes que reorganizar tu agenda para llegar a las metas que se pretenden. Nunca terminarás una licenciatura si no modificas tu agenda de entretenimiento y le dedicas tiempo al estudio. No vas a poder lograr bajar de peso si no te disciplinas en tu alimentación y te pones un tiempo determinado para hacer ejercicio. No se logran objetivos de forma espontánea. Tenemos nosotros que dedicarle a esto y darle importancia. ¿Quieres llegar a la meta de vencer ese pecado? ¿Quieres llegar a la meta verdaderamente de agradar a Dios? Necesitas pasar un tiempo de intimidad con el Padre. Y reconociendo lo que Cristo dice aquí en Marcos 14:38. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No somos fuertes en nosotros mismos. No alcanzamos nuestra fortaleza intentándolo, esforzándonos sin Dios. Solamente es con Él. La oración nos convence de eso, de la debilidad propia y de la necesidad intrínseca que tenemos de Dios. Y esto fue lo que comprendió el apóstol Pablo. Y por eso en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, después de que él oraba y le decía, Señor, mira, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dice, no, que no y no. ¿Y qué le dijo? Lo abandonó y ahora no te aguantas y cállese. No, le habló. Nos está hablando el Señor, su amor. Dios es misericordioso y nos dice, igual que le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la oración en un hijo de Dios. Reconozco mi debilidad y voy a Él, al Dios que es bueno siempre y que nos ha servido esta mesa para que nos deleitemos, para que disfrutemos de su banquete. En su presencia hay plenitud de gozo. Aún en el sufrimiento, esto es real. De hecho, mis hermanos, mis hermanas, se hace más claro y evidente cuando estamos en aflicción y en pruebas. Porque la reacción natural nuestra, de nuestra humanidad, es sobrepasada por la acción sobrenatural del Todopoderoso. Cuando reconocemos que no podremos vencer solos y clamamos al Señor, su poder nos libra, su poder nos libera, nos da gozo, nos da paz, nos da seguridad. Y en lugar de ir a pecar, le alabaremos y le adoraremos. Con obediencia estaremos cerca. Por eso tenemos que permanecer atentos y constantes en comunión con Él, atendiendo su instrucción de velar y orar. Cierre sus ojos por un momento. Padre, gracias.
porque podemos orar. Tu gracia se manifiesta en que podemos hablarte a ti. Y tu gracia se manifiesta en que tú nos hablas. Qué bueno y misericordioso eres. Te rogamos, Señor, que traigas una convicción a nuestras vidas, para que no tan solo en esta época en la que tenemos un poco más de tiempo de invertir en oración, lo hagamos, sino además cada día en nuestras vidas, y aun cuando pase la cuarentena, y aun cuando podamos tener ocupaciones, Señor, que lo número uno en nuestra vida realmente seas tú. No porque lo cantamos en momentos agradables de música, emocionales, sino porque en la realidad de nuestra agenda, en el tiempo que le dedicamos, el momento especial que le dedicamos, seas tú, Dios, lo más importante. Que, Señor, no estemos buscando soluciones a nuestros problemas y conflictos, primariamente en buscar la ayuda del gobierno, de nuestros conocidos, sino buscar tu ayuda, tu guía, tu provisión, Dios. Clamándote a ti, orándote a ti, que nos lleve eso verdaderamente a confiar totalmente en lo que tú has dicho, en lo que dice tu palabra. Trae a nosotros, Señor, esta convicción en nuestro corazón. Provéenos de eso. Bendícenos con eso, Señor. Una sed para buscarte. Como decía el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Así nosotros, Señor, anhelemos como el siervo busca por las aguas. Así clame por ti, oh Dios, el alma mía. Y que ya no se turbe, Señor, nuestra alma. Que ya no tengamos que estar preguntando ¿por qué estamos así de turbados? Sino que estemos en comunión contigo, esperando en ti, porque tú tienes un tiempo perfecto para todas las cosas. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre, porque eres fiel. Que nosotros demostremos eso también. Lealtad hacia ti. Que seamos fieles para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuánto gusto poder compartir la palabra de nuestro Dios. Les seguimos extrañando mucho. Sabemos que el Señor tendrá su plan, su tiempo para poder reunirnos nuevamente. Y cuando eso suceda, será una fiesta de gran gozo. Mientras tanto, nos gozamos en Él. Nos gozamos de estar a través de estos medios. Seguimos siendo iglesia, Vida Nueva, su casa. Les amamos. Un abrazo para todos.